Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan es una epístola o el evangelio que es conocido como para el mundo entero, ¿verdad? Cada evangelio fue escrito para diferente tipo de oyente. Entonces a Juan capítulo 1. Entonces Juan es el libro que se conoce como la epístola o la carta o el evangelio para el mundo entero, porque Juan incluye y envuelve a todo el mundo, no importa qué cultura, qué raza sea. Sin embargo, si tú ves el libro de Mateo, Mateo está exclusivamente redactado o escrito para el pueblo judío, ¿ok? Pero Juan es el autor que no ve solamente un grupo de gente, sino que ve al mundo entero y es para todos, ¿cierto? Hoy nosotros vemos la televisión y en la televisión pueden pasar cantidad de programas con diferentes lenguajes, idiomas, aún el español. ¿El español que hablamos en México se habla igual que el de España? No, es totalmente diferente. ¿Y el español que se habla en Argentina es igual que el de nosotros? No, pero sigue siendo español, ¿no es cierto? ¿Y cuál preferimos mejor escuchar cuando usted ve un programa en español? ¿Usted prefiere el español de España, el español de Argentina o el español de su país con el que se identifica? El español prácticamente latino, ¿no es cierto? Y entonces a veces a mí se me hace algo curioso porque uno ve todas las noticias y las noticias, ¿qué español hablan? ¿El español argentino? ¿El de España? ¿Cuál de todos? Casi siempre como que se usa más el español latino o clásico, que hablamos más, podríamos decir, lo que es Centroamérica. No entiendo por qué, pero es una combinación, ¿me entiendes? Entre lo que es México, Guatemala, El Salvador, Honduras, todos esos países que casi llevan el mismo, ¿me entiendes? Con excepción de algunas cosas, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos nosotros mexicanos y tenemos hondureños o guatemaltecos y nos damos cuenta que a veces hay cosas que les dicen diferente forma. El guatemalteco le dice a la chamarra chumpa y nosotros le decimos chamarra. Y el salvadoreño a la tetera, que nosotros le conocemos como biberón, le dicen pacha y nosotros decimos el biberón, ¿cierto? ¿Ah? Ahí está. Ajá. Dale el pepe a la niña o al niño, ¿me entiendes? Sí. Entonces, aun cuando hablamos el español, tenemos que diferencias, ¿no? Sin embargo, cuando Juan escribe, Juan como que abarca a toda la gente, no importando qué idioma hable. Aun cuando lo escribió en un lenguaje hebreo o arameo o griego, de todos modos se aplica y es tan entendido de una forma tan práctica y tan fácil, no importando de qué raza o de qué idioma vengamos, lo entendemos. Por eso se le conoce como que es el evangelio mundial. Y ve ahí el versículo 1, habla y se introduce primeramente diciendo lo que era en el principio. Y esta mañana estábamos hablando en cuanto a la creación. Y dice ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces refiriéndose a Jesús. Y entonces te saca de una duda, ¿por qué? Si el verbo era Dios o no era Dios. Ahí dice que era con Dios, ¿verdad? Primero, dice el verbo estaba o era con Dios. Pero en la siguiente frase te lo aclara completamente bien y te dice, ¿y el verbo era qué? Era Dios. Ahora, hay una situación en la que nosotros, hermanos queridos, necesitamos comprender y entender. Cuando Dios está diciendo que el verbo estaba con Dios y luego te dice que el verbo era Dios, entonces nosotros entendemos de que Jesús era Dios antes de venir a esta tierra, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque si Jesús no fuera Dios o no fuera exactamente como Dios, no hubiese podido pagar el precio que necesitaba pagarse para redimir al ser humano. En ese caso, podría haber sido de que un buen hombre pudiese cumplir o reunir los requisitos que se necesitaban para poder rescatar al hombre. Ahora, si
hubiera un buen hombre que pudiese haber hecho el sacrificio para rescatar a la humanidad, no hubiese necesidad de que Jesús hubiese venido a esta tierra, ¿verdad? Segundo, si el hombre tuviese capacidad para redimirse a sí mismo, entonces no necesitaríamos de Dios. Entonces la mitología tendría razón de que el ser humano tiene el poder para llegar a ser Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? Porque el hombre tendría la capacidad de resolver su problema por sí solo, ¿cierto? Sin embargo, no lo tiene, ¿verdad que no? No lo tiene. Al no tener esa capacidad de resolver su problema de pecado, entonces Dios tiene que enviar a alguien igual. Por esa razón es que cuando Juan dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y entonces te explica después en el versículo 2, en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron ¿qué? Hechas. Y sin Él nada de lo que hoy podemos contemplar con nuestros ojos fue ¿qué? Fue hecho. ¿Me entiendes? Solo por Dios y a través de Dios fueron hechas todas las cosas. Alguien dijo que necesitamos más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchas más pruebas y evidencias de que realmente venimos de una creación que de una evolución. La evolución todavía hasta el día de hoy la siguen buscando a ver de dónde. Y me gustó cómo estaban hablando esta mañana al decir, bueno, si yo voy sobre mi genealogía buscando desde dónde empezó el chango y quién tuvo esa virtud de irse convirtiendo como más en ser humano, me gustaría saber cuál de mis ancestros o de mis antepasados fue el primero que dio un salto de chango a ser humano, ¿me entiendes? Pero si nosotros vamos hacia atrás, decían ustedes que íbamos a llegar a un punto de que no íbamos a encontrar a esa persona. ¿Por qué razón? Porque no la hay. Porque desde que nacemos, desde Adán y Eva, todas las gentes, todo el ser humano ha sido siempre igual. ¿Me entiendes? No hay absolutamente nada de diferencia. No ha cambiado. La humanidad sigue siendo desde como en el principio, desde cuando Dios creó este mundo, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Todos estamos hechos conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. No hay nadie que pueda decir, eso solamente fue una teoría falsa que nos han vendido a nosotros y que siempre ha pasado no solamente de los mayores, mejor dicho, no solamente en las escuelas, sino hoy en día hay hasta religiones mismas que ya pueden creer o optar por las dos teorías. Que no está mal, dicen, que tú puedes aceptar que vienes de la evolución o vienes de la creación, que eso no te afecta. ¿Cómo no me va a afectar? Claro que sí. ¿Se imagina? Si a mí me dicen, mire, señor Morales, usted no se enoje ni se moleste. Lo mismo podemos decir que usted es Rodríguez a que usted es Ramírez. ¿Cuál es el problema? Entonces, si a mí me dicen que es lo mismo que yo sea Rodríguez o Ramírez, me están diciendo entonces que lo mismo da que sea don Pablo, mi papá, o que sea don Juan, mi papá. ¿Me entiende? Y entonces ahí me meten en un problemón porque entonces me dan a entender de que hubo dos personas que se involucraron en mi nacimiento. Y entonces me dan a entender entonces que la duda viene y entonces yo tengo que preguntarle a mi mami quién fue el culpable. ¿Me entiende? Entonces no puede ser igual cuando me dicen usted puede creer en la evolución o usted puede creer en la creación. Entonces hay dos papás ahí, ¿me entiendes? Y entonces ¿a cuál de los dos? Pues usted déle crédito a los dos. No se puede, ¿me entiende? No se puede. Solamente es que es uno. Es imposible y doy gracias a Dios que hasta para nacer solamente se involucran dos personas, una mujer y un ¿qué? Hombre. Y un hombre. Es interesante eso. Y solamente en la prueba de ADN se da uno cuenta quién es el verdadero padre. Y si tuviera que ver un ADN en esta creación para identificar quién es el padre de la creación, va a salir Dios. No hay hacia dónde irse, ¿me entiendes? Solamente es Él. Por eso es que la Biblia es correcta cuando comienza diciendo con el primer versículo clave. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y no hay vuelta de hoja. ¿Me entiendes? Te está dando la evidencia clara de que Él es el Creador y Él es nuestro Padre. No tenemos otro, es el único. ¿Me entiendes? Así que no es lo mismo ser Rodríguez y ser Ramírez. El que es Ramírez sabe por qué es Ramírez, ¿verdad? Y el que es Rodríguez sabe por qué es Rodríguez. Hasta ahí nada más llegó el asunto. Ve adelante. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fuera de Dios, el hombre podríamos decir que solamente puede caminar y caminar en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque la luz de la vida del ser humano viene y proviene de Dios. Y sabes, hermano querido, no hay cosa más triste que perder la vista. Y si hay algo que más cuidas tú, es que no quieres perder la vista. No quieres perderla. Tú quieres ver con tus propios ojos todo lo que Dios ha creado. Y qué bonito se siente cuando tú vas manejando en tu auto y vas pasando por un paisaje que nunca has pasado. ¿Cómo te sientes? Tú contemplas y dices, mira qué bonito se ve esto, ¿no es cierto? Y si alguien va contigo ahí que no ve, te va a decir, ¿y cómo se ve? ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que en Costa Rica había un señor que él no veía, pero antes sí podía ver, pero poco a poco la vista de él se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Hay gente que empieza a perder la vista de adentro hacia afuera y hay gente que va perdiendo la vista de afuera hacia adentro, ¿me entiendes? O sea que para los lados no puede ver, tiene que ver exactamente de frente. Y hay otros que no, cuando la empiezan a perder de adentro hacia afuera, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no pueden ver recto, sino que solamente ven hacia los lados, ¿me entiendes? Entonces este señor no veía, pero en sus años pasados no perdió la vista o que haya nacido completamente sin ver. Él perdió la vista a través del tiempo. Pero él dice que cuando salían a caminar con su esposa, que ya estaban ellos, que él ya estaba ahora sí sin la vista, entonces iban caminando y la señora le decía, ¿viste eso? Lo que pasó ahí. Y entonces dice, a mi esposa varias veces se le olvida que yo no veo, porque ella estaba acostumbrada a que yo veía. Y entonces ella, cuando pasa así una persona o alguien dijo algo, dice, ¿viste lo que dijo fulano? Y entonces él le dice, amor, es que yo no veo. La que viste fuiste tú. Y entonces ella decía, ah, sí, se me olvidaba. Me quedé tan acostumbrada que antes veías y ahora ¿qué? Y ahora no. Pero yo te pongo esto en tu mente. Es interesante que la luz de Dios, de su palabra, se convierte en nosotros como algo visible, como algo que te ayuda a ver. Y es interesante que a través del tiempo la persona pueda salirse del camino de Dios y dice, ¿qué diferencia lo que es hoy y lo que era ¿qué? Antes? ¿Me entiendes? Como que esa luz se va, se desaparece y volvemos otra vez ¿hacia dónde? Hacia las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La luz de la vida es Cristo Jesús, y cuando esa luz permanece en la vida, hermano querido, puedes estar confiado de que donde quiera que tú vayas vas a estar bien, ¿me entiendes? Porque esa luz es la que te guía, ¿no es cierto? ¿Te gustaría tú aterrizar en un avión donde hay un aeropuerto que no hay nada de luz? ¿Confiarías en que él va a aterrizar bien? Olvídate, no se puede. ¿Cómo están bien marcados, no es cierto, los aeropuertos? Es más, yo he visto cuando voy así en un avión, yo veo cómo él se va acomodando y va dando la vuelta para poderse como ver la pista de aterrizaje, y tú puedes ver esas luces rojas que le abren el camino. Y he notado esto, de que las luces que están en la pista del aeropuerto son totalmente diferentes a todas las luces que pueda haber en la ciudad. Porque si no, ellos podrían confundirse. Las calles tienen líneas de postes con luz, ¿no es cierto? Y se ven de arriba. ¿Sí? Yo veo y vengo orejeando del avión. ¿Por qué razón? Porque aunque uno viene confiado, no deja de sentir esa poquita de desconfianza. Y dice uno, por lo menos quiero ver en caso de que se caiga, siquiera dónde uno va a dar el golpe aquí, ¿me entiendes? Y uno viene ahí viendo, ¿no es cierto? Viene ahí por la ventana viendo, y tú ves cómo se empieza, sientes cuando saca las llantas del avión, cuando se abren esas compuertas y salen. Ver las alas que se empiezan a abrir también.
y otras salen como para ir frenando. ¿Por qué razón? Porque el avión no tiene un tipo de freno que el piloto pueda apretar, como nosotros hacemos con el carro. Entonces, ¿cómo frena el avión en el aire? Bueno, como que saca las alas y parte de las alas como que las dobla, ¿cierto? Entonces, al doblar las alas, lo que viene haciendo es que viene frenando esa velocidad, ¿me entiende? Y es curioso que cuando el avión pega en el suelo, esas alas que venían dobladas ahora las empareja, para que ahora sí agarre velocidad y pueda caer bien. De otra forma es como caer de a golpe. Y no, tiene que caer suave, y a uno le gusta cuando el avión siente que aterrizó bien. Una vez me tocó que la corriente de aire estaba y yo sentía que nosotros nos íbamos de ladito, luego se acomodaba para acá y se iba para allá, y yo me mataba la tentación de que a qué horas yo voy a sentir que ya tocó. Y ahí venía y se paseaba por un lado y se paseaba para otro, y finalmente anunció y dijo: no vamos a aterrizar, vamos a levantarnos otra vez porque la corriente está fuerte. Y vamos otra vez para arriba, y ya empieza la sensación en el corazón como a latirte más recio y dices: wow. Así que se dio la vuelta, estuvo como 10 minutos arriba y volvió otra vez a acomodarse. Y ya la gente ya está tensa. Primero le daba risa, pero ya cuando ya saben de que hay peligro, entonces la gente empezó ahí. Y claro, como en el tiempo de Jonás, cada uno proclamaba a su Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? Porque ahí, tú sabes, viene gente de toda ¿qué? Denominación y de todas creencias, ¿me entiendes? Y así que uno agarraba ahí su rosario y el otro empezaba a decir cosas allá, y si había un musulmán, pues yo creo que también ahí el pobre haciendo sus malabares. ¿Por qué? Porque todos estaban clamando ¿a quién? A su Dios, ¿me entiendes? Y entonces yo podía ver que cada uno de ellos, y podía ver gente que cerrando los ojos como que se agachaban ahí, y me daba a entender de que esa gente estaba ¿qué? Estaba orando. ¿Por qué razón? Porque ahora ya la cosa empezaba a preocuparse. Así que dio la vuelta al avión y volvió a acomodarse otra vez, y pude sentir cuando otra vez volvió a sacar las ruedas, las llantas. Y entonces nos mató esos 3 minutos de espera, hermano querido, porque sentíamos que el avión venía tan despacio, casi detenido en el aire, ¿me entiendes? Hasta que al fin se oyó cuando tocó abajo la tierra, corrió, y toda la gente, ¿qué creen que hizo? Gritó y aplaudió, ¿me entiendes? Porque dice: ya, al fin caímos, ahora sí, sanos y salvos, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? Porque dicen que en el avión hay 2 momentos peligrosos solamente: cuando sube y cuando baja. Ya estando en el aire puedes sentirte un poco más seguro, pero los momentos más peligrosos es para subir. La mayoría de los aviones caen o fallan cuando aterrizan o cuando se levantan. ¿Cuándo es que falla el ser humano? ¿Cuando la luz está o cuando va en oscuridad? En oscuridad. Y es interesante, por eso es que dice la Biblia: la luz de la vida del ser humano es Jesús, es ese verbo que se hizo carne. Ve lo que dice el versículo que sigue: la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? El versículo 5, resplandece. No hay nadie que esté en la luz y que pueda decir que vive en la oscuridad. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? No podemos decir nosotros aquí que hay oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz está, hay luz. Entonces no podemos decir que vivimos en oscuridad. Pero muchas de las veces la gente vive en luz, pero está viviendo como que si estuviera ¿en qué? En oscuridad, ¿me entiendes? Y es donde Dios le duele en el corazón, hermanos queridos. Y yo te voy a decir esto, no sé si a ti como padre te ha pasado, que cuando tú estás en casa, los hijos a veces por no sé si la avaricia, pero por el deseo de tener todo lo que venden hoy en el presente, en cuanto a la tecnología y cuanta cosa, ellos muchas de las veces nos tienden a decir a nosotros que no hay nada en la casa, no tenemos nada para comer, ¿me entiendes? Y a veces uno como padre dice: no, hombre, no haber nada era en mi tiempo, pero hoy tenemos suficiente, ¿me entiendes? Aunque sea una caja de cereal y un galón de leche, pero están ahí, ¿me entiendes? Pero para ellos no hay. Ellos quieren muchas cosas más, ¿me entiendes? Y entonces sí hay en abundancia. ¿Y qué es lo que pasa?
Cuando compramos mucho, yo mismo me tocó tirar cantidad de cosas a la basura. ¿Por qué? Porque se vencieron, porque no se comieron. Y entonces les decía a mis hijos, hijos, hay países y hay lugares donde realmente no tienen nada. Pero es triste que tú teniendo digas que no tienes nada. Y es triste que muchas de las veces, conociendo la gente la luz, viva como en oscuridad. Y es ahí donde le partimos el corazón en los sentimientos a nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros decimos que somos hechos conforme a imagen y a semejanza de Dios. ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido físico o en el sentido de las emociones? Porque si fuera en el sentido físico decimos Dios entonces es exactamente como yo soy. Pero la forma en la que Dios nos hizo igual a Él es en nuestras emociones. ¿Dios se entristece? Sí. ¿Dios se alegra? Sí. Dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Sin embargo, ¿cómo serán las fiestas en el cielo? A veces yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo serán esas fiestas en el cielo? ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando estemos allá? Vamos a estar bien calladitos y decirle a los niños, shh, estamos delante de Dios, no hagan ruido, ¿me entiendes? ¿Qué van a hacer los niños ahí? ¿Cómo van a vivir los niños ahí? ¿Me entiendes? En ese lugar de donde nosotros vamos a ver a Dios cara a cara y lo vamos a poder contemplar también. Nosotros debemos de ser felices más que cualquier otra persona que no conoce a Dios. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que mi hija me dijo, papá, tengo algo que decirte. Y le digo, dime. Entonces mi hija me dice, ¿sabes una cosa? Creo que a lo mejor nosotros no hemos sido tan agradecidos como quisiéramos, por la razón de que yo siento que hay jóvenes como nosotros que no tienen un papá, no tienen una mamá. Hay lugares donde estos jóvenes viven, o hay jóvenes que han tomado padres adoptivos, o hay jóvenes que tienen sus padres que por alguna razón están pasando por alguna dificultad tan grande. Y a veces yo pienso que Dios nos ha dado demasiado a nosotros. Me dice ella, yo le doy gracias a Dios porque tengo un padre y tengo una mamá y puedo tener un hogar. Hay muchachos que no tienen, pa. Y me pongo a pensar y digo, wow, Dios ha sido tan bueno con nosotros, porque somos nosotros que teniendo todo podemos compartir esa alegría con aquellos que quizás no la tienen, ¿me entiendes? Darles esa felicidad que ellos no han tenido porque han pasado un problema demasiado grave en la vida de ellos. Y somos nosotros los que podemos decirle, hey, ¿no está acabado todo? Tú puedes ser feliz aún en la condición en que estás. Yo te voy a llevar a quien sí te puede hacer feliz. ¿Y ese es quién? Ese es Dios. ¿Me entiende? Yo soy feliz ahora, sí, Señor. Pero pasé mis momentos de tristeza y de dolor. Sí, también, claro que sí. Pero no toda la vida yo tenía que vivir en ese dolor y en esa tristeza. Todos y cada uno de nosotros, en medio de las luchas y las pruebas, tenemos que sentirnos que somos hijos de Dios, que somos valiosos ante los ojos de Dios. ¿Fue duro para mí cuando se separó mi mamá y mi papá? Sí. ¿Fue duro que me haya quedado los 5 años y sin comer y pasar noches en frío y sin tener donde dormir? Sí. ¿Fue difícil para mí quedar prácticamente como un niño abandonado ahí por el papá y la mamá? Y no éramos uno, éramos 6. Sin embargo, yo no puedo vivir hundido en la tristeza y en el dolor de vivir concentrado en lo pasado. Y hay veces que la gente, teniendo una luz en su corazón, en su vida, siguen viviendo en el pasado. Es que yo sufrí, es que nadie me entiende, es que si ustedes supieran lo que yo pasé de mi infancia, olvídalo. Ya lo que pasó en la infancia pasó, no podemos nosotros retroceder lo de atrás. Ya no hay remedio, ok, ya se quedó allá, déjalo. Por eso es que siempre el consejo de Pablo, él mismo decía, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y yo me extiendo a lo que está hacia dónde, hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque lo que contemplamos hacia allá atrás nos trae tristeza y nos trae dolor, y aún estando en la luz, que debería de darnos alegría,
Parece que esa luz empaña por el dolor y la tristeza que venimos cargando de tiempo, ¿me entiendes? Y eso afecta, hermano querido, a la vida. No es bueno. Lo que ya pasó allá es mejor olvidarlo, es mejor olvidarlo. Pero cuando como pastor yo platico con la gente cuando tiene sus problemas, entonces me dicen, es que yo sufrí mucho de chiquito. Bueno, lo que sufriste hace 40 años atrás o hace 20 años atrás, ya quítalo de tu vida. ¿Por qué razón? Porque es un callo que te está matando ahí. Y los callos, aunque son pequeños, lastiman, ¿cierto? Olvídese. Hay unos callitos que te salen en el dedo chiquito del pie y justamente ese dedo chiquito es el que pega en el lado del zapato. Y cuando tú quieres correr, no corres y vas huileando ahí, ¿me entiendes? Y entonces dices, es que este callo es el que me ha quitado la... Y yo veo personas que agarran esas lijas y le empiezan a lijar ese callo. Yo recuerdo que el abuelo iba más allá y a veces yo me ponía hasta preocupado y decía, yo no sé qué este hombre está haciendo. Tenía un cayonón, pero tan tremendo que agarraba el machete ese de gavilán, que le dice uno de vuelta, y yo veía que ponía a remojar el pie en agua caliente con sal y después empezaba con el machete a cortarle ese callo. Y le decía a mi abuela, te vas a poner mal, te va a caer tétano en esa cosa. Y decía, no, ustedes ¿qué van a saber de esto? Y ahí con el machete terco cortándole pedacito por pedacito hasta que emparejaba el dedo y se ponía el guarache y decía él, ahora sí ya me siento bien. ¿Me entiende? Pero se arriesgaba y al ratito ese callo volvía ¿a qué? A crecer otra, y ahí va otra vez con el machete. Y entonces decía, bueno, dentro de la vida espiritual, muchas de las cosas pasadas, hermanos queridos, se nos convierten en callo en el presente y estorban el amor de Cristo y la luz de Dios en nuestra vida. Y eso ya no tiene que ser parte de nosotros. Hoy vivimos en una luz que es Cristo Jesús y por fe entendemos y creemos que Él existe, que Él crió todas las cosas y que en medio de toda esa creación nos crió a nosotros y que de toda esa creación lo más especial somos ¿quiénes? Nosotros. ¿Me entiende? Eso es lo más importante, poder entender y conocer. Y entonces vamos a leer un versículo más ahí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero te voy a llevar de aquí, te voy a llevar a Mateo para que tú contemples algo más. Llegamos ahí al 5, ahora vete al libro de Mateo. El libro de Mateo, los primeros capítulos, y tú vas a notar algo ahí. Juan, cuando se aparece, viene él hablando de Jesús y viene diciendo quién va a ser Jesús, ¿ok? Así que vamos ahí, adelantito. En el capítulo 3 de Mateo. Así que Juan viene hablando, ¿ok? Dice, capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan, dice, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían también a su bautismo, no para bautizarse, sino ellos venían solamente para criticarlo. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis en decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Para mí no ha visto un hombre más sincero y más honesto en dar el evangelio como Juan. Juan le tocó el lindo privilegio de prepararle el camino a Jesús, que era la luz. Si nosotros hubiésemos seguido la lectura en Juan, te vas a dar cuenta que ahí habla también de Juan. Él prepara el camino. Juan sabe que él conoce la luz, está en la luz, vive en la luz y comparte esa luz. Y no hay más grande privilegio para él que llevarle esa luz al mundo, ¿me entiendes? Ahora, hermano querido, nosotros conocemos quién es la luz, ¿cierto? Usted está en la luz y vive en la luz también, ¿cierto?
Entonces, cuando usted conoce la luz, vive en la luz, sabe quién es la luz, entonces usted tiene que vivir como un hijo de luz. ¿Me entiende? No de las tinieblas, sino como un hijo de luz. Por lo tanto, es la responsabilidad de usted alumbrar a aquellos que viven ¿en quién? En la oscuridad. Cuando usted alumbra, hermano querido, es interesante porque hasta Jesús dijo, cuando usted tenga la luz, no la meta debajo de la mesa, ¿verdad? Dice, sino sáquela. ¿Por qué razón? Porque cuando usted levanta la luz, cuanto más la levante, más ¿qué? Más alumbra. Es interesante porque nosotros cuanto más bajamos la luz, más opaca se hace. Pero cuando uno la levanta, hasta un cerillo alcanza uno a alumbrar gran parte. Nosotros a veces prendíamos un cerillo en la noche cuando no había luz eléctrica. Y usted puede decir, entonces, ¿de qué año es, pastor? Bueno, después te digo. Ok, entonces uno prendía un cerillo y en medio de la oscuridad se veía toda lo que era la casa ahí, ¿me entiendes? Claro, no una luz resplandeciente tan tremenda como esta, pero sí se miraba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a ese conocimiento de la luz, dice, esa luz te trae alegría, te trae gozo. Entonces, cuando tú compartes esa luz, es tan diferente. Y yo me he dado cuenta de algo. Cuando tú compartes de la palabra de Dios con alguien y lo haces bien, te sientes contento y te sientes satisfecho. Porque ves la reacción de la persona y la persona dice, me gustó cómo me dio el estudio, me gustó lo que compartió de la Biblia conmigo, me gustó lo que me compartió de su experiencia que ha pasado en su vida cristiana. Hermanos queridos, tú tienes luz, tú vives en la luz, tú conoces la luz. Conoces a ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo hombre. Entonces, hermano querido, sé la persona más feliz del mundo. ¿Por qué razón? Porque alguien le preguntó a dos expertos de esos, aquellos cerebros, hombres sumamente según inteligentes, y un cristiano les preguntó a ellos y les dijo, ¿qué es la felicidad? Es interesante, no cómo llega uno a ser feliz, sino dicen, la pregunta era, ¿qué es la felicidad? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Qué es la felicidad? No, pues la felicidad yo creo sentir gozo, tranquilidad, Ajá. gusto, pues que anda uno Sí. tranquilo en no andar en caminos malos. Interesante, ¿no? Y cuando te dicen, ¿y quién es la persona más feliz del mundo? ¿Quién puede ser? Para que gane como el premio Nobel. Tú sabes que el premio Nobel se lo dan al hombre que supuestamente ha hecho algo como para transformar este mundo, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que una vez se lo llevó una señora llamada Gabriela Melchú, de Guatemala. Y esta señora defendía a la pobre gente indígena. Y ella los defendió tanto en Guatemala a estos indígenas que entonces la señora ganó el premio Nobel. ¿Sabes cuánto le dan aparte de ganar el premio Nobel? $1 millón. Y entonces le preguntaban a Gabriela Melchú, ¿qué vas a hacer con ese $1 millón? No sé, se lo voy a dar a los pobres, dijo ella. Interesante, pero ella defendió a su gente. ¿Quién otro se ganó el premio Nobel? También el presidente Obama lo ganó una vez. Entonces, aun cuando han ganado todo eso, ¿serán las personas más felices? Y si usted se hubiese llevado los 525 o 550 millones que estaban en la lotería hace como 2 meses atrás, ¿usted hubiera llegado a ser feliz? Es interesante, ¿no es cierto?, cómo es la felicidad. ¿Qué es lo que da la felicidad entonces al hombre? El mucho dinero, las muchas cosas, las muchas casas. ¿Qué es lo que le da la felicidad al hombre? Decía también, hermano. Sí. Entonces, uno de los dos sabios decía, la felicidad solamente puede llegar a aquel que lo tiene todo. Y entonces le preguntaban, ¿y qué es todo? ¿Me entiende? Por eso es que Dios dice que hay gente que tiene todo.
y no es feliz. Y hay gente que no tiene nada y es feliz, dice. Entonces el otro sabio dijo, solamente puede ser feliz aquel que está cerca de Dios. Y nosotros, hermano querido, le conocemos. Y si nosotros le conocemos, entonces debemos de mantenernos al lado de Él, cerca de Él, para ser ¿qué? Felices. Aún cuando no tengamos nada. ¿Me entiendes? Pero no teniendo nada, lo tenemos todo. Cuando Dios está ahí en la vida del hombre. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Pero no hay nada más lindo en la vida que eso, hermano querido. Conocer de Dios es la respuesta para muchos. Hay una señora que empezó a estudiar con nosotros, la cual les pido que oren mucho por doña Ofelia, ¿verdad? Ofelia. Y por Yadira también, que está ahí y que yo sé que va a estar ahí también mientras que estemos estudiando. Así que oren por ella. Personas que compartimos del amor de Jesús. Así que oremos siempre. Tu nombre es dulce, buen Jesús. Oh, cuánta paz, consuelo y luz dimana de tu santa cruz. Mi luz, mi esperanza, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos canten, Jesús en cuyo corazón descargo entera mi aflicción, pues calma toda turbación. Jesús, tu amado nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos canten, tu nombre place escuchar, lo siento a mi alma alentar, cual canto calma mi llorar. Jesús, tu santo nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos canten, jamás contó profano autor cuán dulce nombre es del Señor. Ascienda siempre mi lor a su glorioso nombre, dulce nombre Emmanuel, dulce nombre siempre fiel, dulce nombre gloria a Él. Los santos canten. Amén. Oramos. Dios y Padre, te doy gracias por este día. Gracias por esa linda y maravillosa promesa, Señor, de estar con nosotros siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Conforta a aquel que está pasando por algún problema. Da sanidad, Señor, si es tu voluntad, a aquel que está sufriendo alguna enfermedad. Y dale respuesta a aquellos que tienen preguntas que quizá no han entendido en la vida, el por qué están pasando por alguna dificultad o algún problema. Dales respuesta, Señor, y que en medio de todas esas cosas adversas que pasan en la vida puedan seguirte viendo como ese Dios de amor, de compasión y de misericordia. Que al salir de este lugar, Señor, podamos meditar cuán grandes y cuán lindas
cuántas cosas has hecho en nuestra vida y que al contemplarlas podamos comprometernos más para contigo, que podamos, Señor, desear vivir más apegadamente a ti, Señor. Si hay algo que tienes que perdonar en nuestra vida, de algo que hemos hecho durante esta semana que no estuvo bien delante de tus ojos, perdónanos, Señor, límpianos, transfórmanos, y gracias por darnos una oportunidad más. Que nuestra vida sea solamente para alabarte y glorificarte, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros jóvenes y bendice, Señor, en una forma especial a cada hermano que estuvo presente en esta mañana y a aquellos que nos ven en el internet, aquellos que nos ven en la televisión local. Bendíceles también de una forma especial. Protégeles, Señor, ahí donde estén. Guárdales, Señor, y que siempre tomen este tiempo para sintonizarnos a través, Señor, del internet o la televisión, pero ojalá que ellos también puedan estar con